Cordial saludo, mi nombre es Natalia Michelle Moreno Borges. Mi grupo está conformado por Vanessa Sierra y Alison Espinosa. En esta presentación vamos a encontrar algunos conceptos acerca de las figuras planas, cómo hallar área y perímetro de algunas de ellas. Para iniciar hablaremos de qué es un polígono y sus clases. El polígono es una figura plana geométrica que está limitada por 3 o más rectas, tiene 3 o más ángulos y vértices. Tenemos clases de ellos. La primera es un triángulo que tiene 3 lados, como lo podemos ver en la ilustración, el cuadrilátero que tiene 4 lados, el pentágono que tiene 5 lados, hexágono que tiene 6 lados, septágono que tiene 7 lados, octágono que tiene 8 lados, enágono que tiene 9 lados y por último el decágono que tiene 10 lados. También encontramos el polígono y sus clases. Dentro de ellos tenemos los irregulares y los regulares. Los polígonos regulares tienen los lados y los ángulos internos de la misma medida. Algunos ejemplos de ellos pueden ser el triángulo equilátero o el cuadrado, y también tenemos los polígonos irregulares que tienen lados y ángulos internos de distinta medida. Por ejemplo, el triángulo escaleno. Como notamos en la imagen, tenemos cada una de las figuras clasificadas entre regulares e irregulares. Para realizar la construcción de los polígonos, primero debemos dibujar una circunferencia, dividirla en el mismo número de lados que tenga el polígono que se desee construir. Para ello se debe trazar las marcas según corresponda en la circunferencia con ayuda del transportador. Como podemos evidenciar en la siguiente imagen, podemos ver cómo primero se realiza una circunferencia y a partir de ella empezamos a realizar los trazos de los lados que queremos formar para crear nuestro polígono, la cantidad de lados que queremos en él, y así podremos obtener un polígono. Para calcular el perímetro de una figura geométrica siempre debemos tener en cuenta la longitud de cada uno de sus lados. Para esta operación debemos sumar cada uno de sus lados y así obtendremos el perímetro de la figura, como podemos observar en el siguiente ejemplo. Uno de sus lados vale 17 centímetros, otro 11 centímetros y otro 15 centímetros. Al sumar esto nos da 46 centímetros. Eso equivaldría al perímetro de la figura que estamos calculando. En esta sección encontramos otro ejemplo de cómo calcular el perímetro. En esta ocasión tenemos el escaleno, que tenemos asimismo la longitud de cada uno de sus lados, y lo que hacemos para calcular el perímetro es sumar cada uno de sus lados y así nos da el perímetro. En cuanto al área de los cuadrados y los triángulos, el proceso que se debe realizar es diferente. En primer lugar encontramos el área del cuadrado, que para hallarla debemos aplicar la fórmula de lado por lado. Como se muestra en la imagen, nuestro cuadrado está formado cada uno de sus lados por 7 centímetros. Al realizar la operación correspondiente, 7 centímetros por 7 centímetros, el resultado será 49 centímetros al cuadrado. De esta manera podremos hallar el área de los cuadrados. Cuando nos referimos al área de los triángulos, realizamos la siguiente fórmula, que es base por altura dividido en 2. Como nos lo muestra en el ejemplo, tenemos el cateto adyacente, el cateto opuesto y la hipotenusa, que al reemplazar los valores correspondientes en la fórmula, tenemos 4 por 3 dividido en 2, lo cual nos da 12 medios y nos da un total de 6. Esta sería nuestra respuesta en cuanto al área del triángulo en este ejemplo. De esa manera podremos hallar el área del cuadrado y del triángulo según corresponda a la figura. Bueno, ahora vamos a hablar lo que son las líneas notables en un triángulo. Tenemos distintos tipos de líneas notables en un triángulo. Para ello debemos entender primero que todo qué es una línea notable. Una línea notable es la línea o segmento que divide a un ángulo interior del triángulo en dos ángulos congruentes. Para ello primero miramos una bisectriz. La bisectriz de un ángulo es aquella línea o rayo que divide en dos ángulos de igual medida. Los dos ángulos que se dividen son de igual medida. En cambio, la bisectriz interior, el rayo que divide a un ángulo interior del triángulo, se forman dos ángulos congruentes. Ahora tenemos lo que es una bisectriz exterior. Anteriormente hablábamos sobre una bisectriz interior. Ahora vamos a hablar sobre una bisectriz exterior.
En un triángulo, la bisección exterior es aquella línea o rayo que divide a un ángulo exterior. Es decir, que esos dos ángulos exteriores se formarían de forma congruente. Ahora hablamos de lo que es una mediatriz en el triángulo. La mediatriz es una recta perpendicular, es decir, que se cruza a un lado del triángulo, que pasa por un punto medio en dicho lado. Bueno, ahora vamos a observar lo que es el área de los polígonos regulares. El área o superficie de un polígono es igual a un producto. El producto de ellos se halla de la siguiente manera con la fórmula que observamos en la imagen. Bueno, para hallar el área es importante primero hallar el perímetro. Recordamos que el perímetro es la sumatoria de todos los lados. Bueno, una vez hallado el perímetro, vamos a utilizar la fórmula que es área igual a perímetro por apotema dividido en 2. Bueno, pero ¿qué es el apotema? El apotema es la medida que nos da de la mitad del polígono para abajo. Ese es nuestro apotema, es decir, como el radio de un círculo, aquí lo que vemos es el apotema de un polígono. Es la medida que nos están dando ahí, que es la mitad de la figura. Bueno, entonces para ello aquí nos dan un ejemplo. Aquí ya hallamos nuestro perímetro, que es lado más lado más lado más lado. En este caso todos estos lados son iguales. Por ende, aquí ya lo que haríamos era multiplicar nuestro resultado del perímetro por el apotema que ahí está en la figura, y ese resultado lo dividiríamos en 2 y ese sería nuestro resultado. Como se está dando en centímetros, los centímetros quedan en centímetro al cuadrado. Bueno, a continuación vamos a explicar cómo se halla el área de un rectángulo. Para calcular el área de un rectángulo, multiplicamos la base por la altura, como nos muestra el siguiente ejemplo. Calcular el área de un rectángulo de 10 centímetros de base por 6 centímetros de altura. Entonces, utilizamos la siguiente fórmula. Área es igual a 10, que equivale a nuestra base, por 6, que equivale a nuestra altura. Entonces, 10 por 6 es igual a 60 y no olvidemos poner los centímetros al cuadrado. Entonces, el área de nuestro rectángulo es de 60 centímetros al cuadrado. Bueno, a continuación vamos a explicar cómo se halla el área de un círculo. Para hallar el área de un círculo debemos tener en cuenta el radio. El radio está representado por una R y su valor siempre debe ser mayor a 0. Es necesario también tener en cuenta el número pi, el cual está representado por este símbolo. Como este número no tiene infinitos decimales, escribimos siempre su aproximación. En este caso la aproximación es de 3,14. Bueno, en el ejemplo nos dice que el radio de nuestro círculo es de 4 centímetros, entonces realizamos la operación de la siguiente manera. Área es igual al número pi por el radio elevado a la 2. Entonces, multiplicamos 3,14, que equivale al número pi, por 4 centímetros, que es nuestro radio elevado a la 2. Esto nos da 50,24 centímetros al cuadrado. Esto quiere decir que el radio de nuestro círculo es de 50,24 centímetros al cuadrado. Bueno, a continuación vamos a explicar cómo se halla el área de un trapecio. El área del trapecio es igual a la suma de las bases por la altura dividido por 2. Para esto utilizamos la siguiente fórmula. Área es igual a base más base por altura dividido entre 2. Vamos a observar el siguiente ejemplo. Como ya tenemos la fórmula, lo único que tenemos que hacer es reemplazar valores. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Área es igual a 10, que es el equivalente a una de nuestras bases de nuestro trapecio, más la otra base
que equivale a 4 centímetros, por la altura, que equivale a 4 centímetros, dividido entre 2. Entonces hacemos la operación correspondiente. 10 más 4 nos da 14. Al multiplicarlo por 4 nos da 56. Y este 56 lo dividimos entre 2, lo cual nos da 28 centímetros cuadrados. Esto quiere decir que el área de nuestro trapecio es de 28 centímetros cuadrados.